Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en el día de hoy me gustaría hablar un poco de la cuestión o de la relación o de la percepción que tienen algunos sectores de la política argentina respecto a la política internacional, ¿no? A mí me da la sensación de que, o uno observa, de que los actores locales, ya sean intelectuales o políticos, tienden a ver digamos, a los actores internacionales y particularmente a las superpotencias eh, como salvadoras, ¿no? Y al mismo tiempo, en función de esas preferencias por algunos de estos dos bloques que son superpotencias, ¿no? En su momento era Estados Unidos y la Unión Soviética, y hoy podríamos definir que tenemos a dos grandes actores del escenario internacional y particularmente del comercio, que son China y Estados Unidos. Entonces, eh, digamos, lo que sucedía en la Guerra Fría era que o estabas de un lado o estabas del otro, ¿no? Los que intentaban no estar ni con uno ni con el otro, eh, evidentemente sufrieron determinados costos a nivel político, ¿no? Eh, pero hoy en día pasa algo similar, ¿no? Los que ven al Washington Salvador, ¿no? O los que ven al China Salvador, ¿no? Y me parece que lo mismo pasó en su momento en el pasado, ¿no? Que pasamos de la dependencia de España a pasar a la dependencia con el Reino Unido, ¿no? Y luego pasar de la dependencia con el Reino Unido a pasar a la dependencia con Washington, y ahora pasar de la dependencia de Washington a pasar de la dependencia de China. Y a mí, eh, digo, observar o moverte geopolíticamente en función de eh, cambiar de collar, ¿no? O pasar de una dependencia a otra, no me parece un ejercicio de soberanía. Digo, me parece la creación de nuevas dependencias, ¿no? Y digo esto porque hace unos días, hace unos cuantos días, vi una charla de Jorge Argüello, que me parece una persona muy simpática en las entrevistas, pero que tiene, digamos, que intelectualmente no me parece muy profundo, digamos, ¿no? Me parece un océano con 1 centímetro de profundidad, digamos, ¿no? Eh, y bueno, parte de ese gobierno que fue el de Alberto Fernández, digamos, ¿no? Que es muy difícil de rescatar algo bueno de dicha administración, ya sea políticas como funcionarios, ¿no? Incluso embajadores, quizá alguno que otro hay que haya sido, que zafe, si existió no lo conozco por ahora. No puedo conocer a todo el mundo tampoco, ¿no? Pero, pero en esa charla, bueno, el embajador Argüello daba una charla en el CARI respecto a, digamos, la presentación de su libro, etcétera, ¿no? Y entre las intervenciones estaba un intelectual, o le dicen intelectual, eh, qué sé yo, que se llama Juan Tocatlián, una cosa así, y el hombre argumentaba, como viene argumentando desde hace un montón de tiempo, sus posiciones pro-chinas, ¿no? Como si fuese la gran salvación, ¿no? Tal es así que incluso, eh, digamos, a ver, un segundo, incluso pareciera ser de la preferencia eh, de Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Digo, si Cristina Kirchner te cita, ¿no? En un documento o recomienda tus lecturas y estás como para... A mí me parece ya preocupante, ¿no? Si Cristina Kirchner recomienda a un sociólogo que más que un sociólogo nacionalista parece un sociólogo pro-chino, eh, pro-chino como puede ser pro-estadounidense, como puede ser pro-belga, como puede ser pro-ruso, como puede ser pro lo que sea, ¿no?
Pero me parece que si hay algo que uno tiene que ser en términos intelectuales respecto, ya seas un ciudadano de a pie o seas un intelectual o seas un hacedor de políticas públicas en el ámbito de las relaciones internacionales, es no ser un pro chino o un pro estadounidense o un pro belga, sino ser un pro argentino, ¿no? Y en función de la estrategia o de la mejor estrategia que vos pensás para la República Argentina, digamos, diseñar una política económica y de inserción internacional que te permita, digamos, no caer en nuevas dependencias, ¿no? Porque creo que reducir las dependencias reducen los márgenes de maniobra, ¿se entiende? El 70% de la producción agropecuaria argentina, según el muy buen periodista Maximiliano Montenegro, son hacia China. Y si mañana China decide no comprarte más o comprarte menos de tu producción agropecuaria, eh, estás en problemas, ¿no? Lo mismo sucedería, o sucedió, mejor dicho, cuando se cayó el modelo agroexportador, donde la crisis de 1929 provocó que los países centrales importaran menos materias primas para focalizar sus mercados internos e incluso fortalecer sus industrias y también su propio sector del agro, ¿no? Eso redujo la importación de materias primas en volúmenes y la Argentina que basaba todo su perfil productivo en el agro y particularmente a un principal comprador que era el Reino Unido y el Reino Unido dijo, bueno, te compro menos, bueno, se vio una fragilidad geopolítica de dicho modelo, ¿no? Por supuesto que diversificar fuentes de exportaciones y mercados de exportación no es una tarea sencilla y muchas veces es extremadamente difícil, no imposible, pero sí muy difícil, ¿no? Porque no todos quieren lo que vos ofreces o lo que vos producís, ¿no? Entonces, pero peor sería no intentarlo, ¿no? Peor sería no intentarlo. Hace, digamos, pocos días, los estadounidenses iban a vender parte de su industria del acero a una empresa japonesa y si bien con Japón las relaciones son muy buenas entre Estados Unidos y Japón, pero bueno, digamos, no, si estás en una clara desventaja frente a China en materia de producción de acero, producción mundial de acero, claramente vender parte de tu industria acerera, digamos, no sería lo más prudente porque perderías, digamos, estarías más atrás en función de esta competencia comercial que tenés con China y particularmente si el día de mañana Japón cayese en manos de un gobierno más cercano a Beijing y tenés un problema, ¿no? O más cercano a Putin tenés un problema, y ni hablar si hubiese una guerra en el Indo-Pacífico, o sea, y Japón quedase a manos de un gobierno títere de, no sé, del Kremlin, qué sé yo, o de Beijing. Entonces ahí tenés un problema porque tendrías al adversario dentro de tu casa, digamos, ¿no? Porque digo, si vendieses parte de tus empresas de acero a Japón y Japón cayese en manos de un gobierno títere de Beijing, ¿no? Que no es, digamos, podría pasar, digo, dentro de unos cuantos años. Entonces, digamos, distinto de la situación argentina, donde hay varias empresas energéticas que ya están compartidas con capital chino, y digo chino como te puedo decir capital de otro país, digo, pero creo que Pan American Energy tiene gran parte, digamos, de participación china. Y yo no digo esto porque uno sea un anti-chino, ¿no? Digo, eh, muy sencillo, es la potencia industrial del momento, la potencia industrial del momento, y al ser la potencia industrial del momento, si yo no protejo lo poco que produzco, eh, mis industrias van a desaparecer y la desocupación me va a aumentar. Y no se trata de un ánimo proteccionista o de un nacionalismo tonto.
¿no? Porque está el nacionalismo racional, está el nacionalismo de derecha, el nacionalismo de izquierdas y el nacionalismo tonto, ¿no? De creer que Altieri es un estadista, ¿no? Es un nacionalismo tonto, ¿no? Eh, pero digo, no pasa por eso, pasa por una cuestión de que eh, mi acero es un poquito más caro que el acero chino, eh, y si yo abro la competencia, digamos, no podría competir, ¿no? No solo yo como argentino, sino, o sea, tampoco Estados Unidos puede, el acero de Estados Unidos no puede competir con el acero chino, no por términos de calidad. El acero estadounidense es mejor que el acero chino y el acero argentino es mejor que el acero chino, según mi mirada, ¿no? Pero, y según la mirada de muchos especialistas, ¿no? En el tema, ¿no? Pero lo que yo debería hacer de Asia es importar únicamente lo que no produzco, lo que por ahora no produzco, ¿no? Como hace Estados Unidos, que la principal fuente de importaciones de, digamos, de Estados Unidos proviene de China, digamos, ¿no? No porque tenga ganas de hacer eh, una secretaría de prensa de Beijing, sino por una cuestión práctica, es decir, bueno, yo necesito esto, vos me lo vendés y al mejor precio posible, perfecto, hay negocio. eh, y cada uno defiende los intereses de sus compañías, ¿no? A mí me parece que algunos intelectuales y algunas empresas argentinas y algunos políticos argentinos, en lugar de defender los intereses de su país, parecieran, ¿no?, estar más interesados en defender los intereses geopolíticos de China, los intereses geopolíticos o de China o de Estados Unidos o eh, digamos, de empresas de uno de estos países, digamos, ¿no? O de otros, digamos, ¿no? Eh, y me gustaría recordar que Argentina es un país occidental, por el simple hecho de tener un sistema democrático, ¿no? Notas en el cohete a la luna también, o sea, si me escribís en el diario, en el portal de Berbisky, y ya como que yo por una cuestión digo, yo no soy nadie, ¿no? Pero suponte que fuese un intelectual, ¿no? Y me ofrece Berbisky escribir en su portal y yo digo, no, gracias, te agradezco mucho, me hundís, digamos, ¿no? Más con el vacunatorio de VIP y la historia política de Berbisky, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ver a la cuestión china como si fuese como una gran oportunidad, eh, me parece que, que, que- que sí, es una oportunidad por un lado, pero al mismo tiempo es un desafío, digamos, ¿no? Es un desafío. ¿No? Dice la política anti-China de Argentina es un regalo para Estados Unidos. Mirá, yo no sé si eso no es un regalo para Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que o sea, me parece bastante ridícula estas opiniones. Eh, digamos, lo que sí puedo asegurar es que, insisto, no hace falta ser un genio de la economía para darse cuenta que nuestras empresas no pueden competir con China y que de China solamente tenemos que importar lo que por ahora no producimos. Vuelvo a insistir. Eh, digamos, ¿no? Y creo que BRICS, porque él habla también de BRICS, creo que BRICS no es la agenda de los intereses. Dice, si uno no está en los BRICS es parte del menú. Bueno, eh, me parece que BRICS no es la agenda, digamos, ¿no? Parece que la agenda de Tokatian es la agenda de Cristina Kirchner, así que yo estoy en la vereda de enfrente. De la de Cristina Kirchner, y la de Javier Milei y la de Mauricio Macri, estoy enfrente, ¿no? Y de la izquierda ni te cuento. La izquierda está trotskista, qué sé yo. Bueno, eh, me parece que BRICS es la estrategia geopolítica de China para crear un nuevo orden internacional basado por fuera de la hegemonía del dólar estadounidense. Entonces, si China quiere confrontar con los Estados Unidos, lo que tiene que hacer Argentina, este, digo, bueno, es un problema tuyo, Beijing, con Estados Unidos. A mí no me metas en este quilombo. Dicho así, de modo elegante, ¿no? Cuando digo de modo elegante estoy siendo irónico, ¿no? Entonces,
Me parece que bueno, digamos, la agenda comercial de China en relación a BRICS es no solamente la extensión de la nueva ruta de la seda, sino también eh, crear una mayor representatividad en términos de lo que es el comercio internacional en función de ese pedazo representativo que es bastante considerable del comercio internacional que representa BRICS, esto hay que decirlo, ¿no? Como también hay que decir que tiene es la potencia industrial del momento, China hoy en día, como es la principal productora mundial de acero y un montón de cosas más, digo, tiene su rol en el comercio internacional, creo que si no es el actor más importante del comercio internacional, pegan el palo, digo, hay que decirlo. Lo que está claro es que, como diría Kissinger, Kissinger decía que veía actitudes imperiales tanto en los Estados Unidos como en China, ¿no? Yo no sé si Kissinger tiene razón o no con esto, pero lo que sí está claro es que, eh, digamos, es una oportunidad y una amenaza China, ¿no? Este, entonces, me parece que no hay que romantizar la cuestión china, sobre todo, digamos, así como tiene un gran progreso económico, también hay que decir que hay gravísimas violaciones a los derechos humanos en China, que la Argentina no puede tener, digamos, un doble estándar con respecto a los derechos humanos, porque creo que ese doble estándar en materia de derechos humanos que ha tenido la política internacional le ha hecho mucho daño a la credibilidad del sistema político internacional, ¿no? Me parece que ahí no debe haber doble estándar. Uno puede ser más proteccionista o más librecambista, ¿no? Cada uno elige su perfil productivo, su estrategia de inserción en el mundo, etcétera, ¿no? Algunos son más cercanos a los intereses geopolíticos de Beijing, otros más cercanos a los intereses geopolíticos de Washington, otros tienen intereses compartidos, digo, tienen el comercio en Asia, pero las alianzas de defensa lo tienen en Occidente. Digo, no es tan lineal todo, ¿no? Lo que está claro es que digamos, cada uno de estos bloques representa intereses diferentes y la Argentina tiene que tener su propia agenda con sus propios intereses, ¿no? Eh, entonces, me da esa sensación, ¿no? De que esta cosa de andar como este, eh, minimizando los desafíos que representa la cuestión china respecto a nuestra industria, ¿no? Como si fuese un gran cuco, dice no, decía este intelectual, o, entre comillas, ¿no? Lo intelectual, bueno, de que se ve como un gran cuco el tema chino, ¿no? ¿No? Un maleficio imaginario, la noción de la amenaza militar china en América Latina es exagerada. Bueno, sí, eso sí, de amenaza militar sí es exagerada, sí, pero es una amenaza en términos de comercio, ¿no? Es una amenaza en términos de comercio, digamos, ¿no? Así que, bueno, simplemente eso. No me gusta cuando se romantiza a Estados Unidos como el país del libre comercio, cuando es un país bastante proteccionista, porque es como crear esa romantización es un agravio a la inteligencia, ¿no? Como si la gente no leyera los diarios, como si la gente no viera las políticas de aranceles de Trump y de Biden, que son razonables en el sentido de que están protegiendo sus industrias, intentando protegerlas, ¿no? Eh, Y en segundo lugar, esta romantización que hay de China también, por parte del otro lado de la biblioteca, de una romantización como si fuese el mejor de los mundos, como si no existiesen las desigualdades. Hay desigualdades en Estados Unidos, hay desigualdades en China, hay desigualdades en la Unión Europea, hay desigualdades en Sudamérica, hay desigualdades e injusticias en todos los países del mundo. En algunos más, en otros menos. Por supuesto que la desigualdad es menor en la UE en función del índice de Gini, en función de la distribución del ingreso,
donde el 50% más bajo tiene mayor participación en la renta nacional, el 50% inferior, me refiero, ¿no? Y no lo digo yo, lo decía en su momento, digamos, mi amigo, digo mi amigo, quizás ni me conoce, ¿no? Bien bromas, ¿no? Mi amigo Piketty, con su observatorio, este, digamos, sobre la desigualdad. Yo no sé si estoy compartiendo esto, ¿no? Vamos a compartir nuevamente. Entonces, vamos a ver esto acá. Voy a cerrar el lugar. A ver, siempre me gusta mostrar esto, lo paso 1000 veces, pero bueno, lo voy a seguir pasando. Eh, También como cierta minimización de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en varias partes del mundo que tienen algunas izquierdas, ¿no? Acá ven la participación del 50% de la población inferior, es decir, de clase baja, clase media baja, ¿no? Ponele, ¿no? Sobre el ingreso nacional, ¿no? O sea, donde el 50% menos rico participa en el ingreso nacional, la participación llega al 50%, la participación del 50% inferior llega al 20% en Reino Unido, al 22% en Suecia, al 28% en Noruega, en Francia al 20%, etcétera, ¿no? Acá una excepción no europea, acá de Kazajistán, eh, Argelia, acá, bueno, ¿no? Cuestión. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muy sencillo. Em, bueno, más allá de las luces y sombras, acá, bueno, la participación del 1% más rico, digo, a mí la desigualdad es un tema que sí me importa, ¿no? Acá podemos la desigualdad que existe en la Federación Rusa, la desigualdad que existe en los Estados Unidos, la desigualdad que existe en Brasil, trato de 2022, pero bueno, fue una política de Estado con diferentes gobiernos. México ni te cuento, ¿no? Disfrazado de progresista, pero miren, el 1% más rico se queda con el 26% de la riqueza total, de ingreso nacional. Bueno, cuestión. Entonces me parece que, insisto, como he dicho en varias oportunidades, la Argentina es un país occidental en el sentido de que es un país democrático, profundamente democrático. eh, Voy a prender la pantalla acá y voy a estar acá, listo. Argentina es un país occidental en términos de que es un país democrático, eh, plenamente democrático, que digamos que no se violan los derechos humanos, es decir, hay libertad de expresión, hay libertad de opinión, es un país plenamente democrático, ¿no? Eso la ubica dentro de Occidente, ¿no? Por más que a algunos les moleste ser parte de Occidente, Argentina es un país occidental y democrático, ¿no? En términos geopolíticos, también lo es, también lo es. Digo, integra el sistema interamericano, ¿no? Digamos, es aliado extra OTAN, ¿no? Aunque tiene un conflicto, una disputa territorial con uno de los miembros plenos de la OTAN, que en este caso digamos, son los británicos, ¿no? Eh, entonces, que creo que ese tema debe solucionarse por la vía diplomática, que la Argentina debe recuperar sus Islas Malvinas por la vía diplomática y no por otra vía, ¿no? Y que el día que recupere sus islas, eh, no va a haber, no va a haber ninguna persona, iba a decir un insulto, pero no lo voy a decir, no va a haber ninguna persona que quiera hacer una alianza geopolítica con China y con Rusia en función de, en términos militares, ¿no? Pues dicen, bueno, si un miembro de la OTAN está
digamos, ocupó un territorio mío de forma ilegal, bueno, lo voy a recuperar por la fuerza, aliándome a China y a Rusia. Error, error. Este, gran error. Entonces, si la Argentina recuperase sus islas, no habría ninguna persona tratando de decir o tratando de forzar una alianza geopolítica con China, que particularmente, estuvieron a punto de comprar aviones, que particularmente, el gobierno anterior, que particularmente es la principal amenaza para nuestra industria. Entonces, nuestra industria de producción local, digamos, ¿no? Entonces, eh, la, digamos, si uno quiere hacer una alianza geopolítica con la principal amenaza para tu industria, para recuperar las islas, me parece bastante una osadía. Y aparte, si verdaderamente los progresistas que plantean esto dicen preocuparse por los derechos humanos, pero cuando se vieron los derechos humanos en Venezuela se callan la boca, cuando se vieron los derechos humanos en Cuba, en Rusia y en China, en Xinjiang, como evidencia en Amnistía Internacional, ¿no? Este, o la represión de opositores en Rusia, la represión contra las minorías sexuales en Rusia, etcétera, ¿no? Eh, Digo, se callan la boca, entonces hay un doble estándar. Y para mí, la violación de los derechos humanos es igual, ocurra en la base de Guantánamo u ocurra en Xinjiang. Para mí, una violación de los derechos humanos es una violación de los derechos humanos. Yo sé que esto, digamos, muchos no lo dicen y no es muy popular decirlo, pero yo prefiero decir estas cosas y no ser un hipócrita, ¿no? Entonces, quizá, digamos, en mi cabeza hay varias cosas. Hay como una especie de realismo periférico por un lado, con el tema Malvinas, digo, no me conviene este, guerrear por este conflicto, lo más útil para mí es, digamos, reducir costos, entonces, bueno, lo que hacemos es dialogar y recuperarlas o intentar recuperarlas por la diplomacia, ¿no? Pero por el otro lado también hay una especie como de realismo clásico, en el sentido de este, observar, digamos, esta dinámica de la lucha por el poder en el sistema internacional. eh, y, eh, y también también por momentos hay como una cosa medio idealista, ¿no? No solamente de cooperación y al mismo tiempo de luchar por valores, ¿no? Del orden internacional democrático, de las libertades individuales, de las libertades políticas, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Es decir, liberal en términos políticos, llamémosle, ¿no? Eso sería como, ¿no? Así que es una mezcla de cosas, por eso no me siento identificado plenamente con ninguna escuela de las relaciones internacionales. Eh, pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que, que bueno, que ojalá la Argentina pueda recuperar sus islas por la vía diplomática, eh, lo cual creo que le convendría bastante a los británicos y también a los estadounidenses, porque no nos olvidemos que, insisto, primero que le salen cara a las islas, mantenerlas a los británicos, ¿no? Segundo, em, que dicha ocupación en las islas por parte de los británicos, lo que termina haciendo es que grupos de centro izquierda quieran aliarse a China y a Rusia por el tema Malvinas, ¿no? Geopolíticamente. Dicen, bueno, si la OTAN ocupa mis Islas Malvinas, bueno, yo me voy a aliar a China y a Rusia, que son los que me apoyan con la cuestión Malvinas. Entonces, cuando vos recuperás las islas con la vía diplomática, sellaste todo el frente occidental, no tenés grietas en términos en el frente occidental, y por ende, de alguna manera, ninguna fuerza de centro izquierda va a intentar coquetear con Beijing, haciendo una alianza geopolítica con Beijing, cuando Beijing precisamente es la principal amenaza de la industria nacional que ellos dicen defender, ¿no? O que el kirchnerismo dice defender, ¿no? Cuando insisto una y mil veces,
uno tiene que importar de Asia, y particularmente de China, lo que por ahora no produce, ¿no? Lo que por ahora la Argentina no produce, y punto, ¿no? Por eso también estoy en contra de esta cosa de la desregulación total de la economía. También estoy en contra de que la Argentina, de la solicitud de ingreso que tuvo a BRICS, afortunadamente la rechazó, porque me parece que la Argentina, como un país progresista que es, quizá a algunos les moleste la palabra progresista, pero el progresismo bien entendido, progresismo en el sentido de repudiar las violaciones a los derechos humanos cometidas por Videla y las cometidas por Fidel Castro. ¿Se entiende? Eh, repudiar, digo, no importa la ideología, una violación a los derechos humanos es una violación a los derechos humanos. Y punto. ¿Se entiende? Ese es el tema. Entonces, lo que me gustaría cerrar es, eh, Argentina tiene sus intereses geopolíticos. Digo, si todo Occidente se está protegiendo de China, esa es la realidad. La Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, se están protegiendo de China porque pues, no pueden competir. ¿Se entiende? Entonces, bienvenido sea, bienvenido sea. Eh, digo, la Argentina también debería ir por ese camino. No cerrarse al mundo. Eso es distinto. Cerrarse no tiene ningún sentido, ¿no? Cerrarse de forma estúpida, como lo hicieron los Kirchner, o tonta, perdón si les molesta la palabra estúpida, no tiene ningún sentido. Para mí, no tiene ningún sentido. Lo que sí creo que tiene sentido es, insisto, lo que ya producís, protegerlo. Y lo que no producís, importarlo al mejor precio posible. Y no todo de China, un poco de Corea del Sur, etcétera, ¿no? Un poco de otras partes de Asia, etcétera. ¿Para qué? Diversificar fuentes de importaciones. Si al día de mañana tenés tensiones con China, por el motivo que fuese, bueno, digamos, no va a haber tanta parálisis o tanta reducción de importaciones en tu comercio, porque, bueno, diversificaste fuentes de importaciones, digo, no va a haber tanta escasez de oferta de productos en tu mercado, por ende, si no hay escasez de oferta, no va a haber tanta subida de precios, digamos, y si hay una subida de precios será temporal, ¿no? En cuanto dure la restricción, me refiero, ¿no? Etcétera, ¿no? Y de alguna manera tampoco volcar toda tu producción a un solo, o gran parte de tu producción agropecuaria a un solo actor. Diversificar fuentes de digo, mercados de exportación y perfil productivo. Digo, no puede ser que gran parte de tus divisas las genere el agro. Yo soy pro campo, estoy en contra de las retenciones, estoy en contra de todo ese tipo de trabas que le meten al sector del agro. Pero, digamos, tiene que haber otros sectores de la economía que también generen dólares. ¿Se entiende? Y diversificar mercados de exportación. ¿Se entiende? Eh, que del 100% del comercio internacional esté más o menos repartido en diferentes países los mercados de exportación, ¿no? No que el 70% de las exportaciones vayan a un solo actor internacional. Si no, insisto, tenés el mismo problema que tuviste con los británicos que ahora tenés con China. Entonces, ¿por qué me puse tan crítico de este intelectual de Toclatian? ¿No? Recuerdo bien el apellido. Eh, crítico de eso, porque creer que subirse al tren chino es subirse al tren argentino, no, es el tren chino. Punto. BRICS, insisto, es la agenda geopolítica de China. Tengo más representación en el comercio internacional, me llevo una parte del comercio internacional en la alianza BRICS, empiezo a comerciar con moneda propia, digo,
rompo la hegemonía del dólar estadounidense. ¿Por qué me preocupa eso? Muy sencillo. Si se va a poner en cuestionamiento el orden internacional, la Argentina y los demás países del mundo están en un problema, digamos, ¿no? Porque se compraron un quilombo al pedo, ¿se entiende? Entonces, me parece que si los chinos, insisto, quieren hacer esta jugada para desplazar a los estadounidenses, digo, hacelo por tu cuenta, conmigo no cuentes. Si vos querés confrontar la hegemonía de los Estados Unidos, bueno, hacelo vos, Xi Jinping. Yo ya tengo demasiado quilombo, ¿se entiende? Hacelo vos. Y encima, vos querés confrontar la hegemonía de Estados Unidos y sos la principal amenaza para mi industria, digo, me parece que no la estoy viendo, ¿no? Parafraseando al actual presidente que tampoco me gusta, ¿no? Entonces, me parece que, que digamos, la, la estrategia de Beijing con la alianza BRICS es precisamente, insisto, extender la ruta de la seda, penetrar la esfera de influencia de los Estados Unidos en penetrar la zona de influencia de los Estados Unidos en su área de influencia que es Sudamérica y las Américas, ¿no? Mientras es como que Estados Unidos quiere meterse en la esfera de influencia de China en el Indo-Pacífico, ¿no? Y, y que China está como comiendo la esfera de influencia de Washington en el cono sur, digamos, ¿no? Y en el medio estamos nosotros, en el medio de esa disputa geopolítica, ¿no? Yo creo que la Argentina en términos de comercio, ya lo dije, tiene que diversificar mercados de importación, fuentes de importación y diversificar el perfil productivo y diversificar mercados de exportación. Insisto, para no ser tan frágil geopolíticamente. La generación del 80, que fue grandiosa en la ley 1420, grandiosa en las escuelas Palacio, grandiosa digamos, en un montón de aspectos más, tuvo esa, en términos internacionales, una fragilidad geopolítica. Y en términos de comercio, una falta de diversificación del perfil productivo. Bueno, entonces, me parece que no tenemos que cometer los mismos errores. No te digo ser una potencia industrial, pero por lo menos tener, digamos, eh, un perfil un poco más productivo, ¿no? Y, insisto, diversificar fuentes de importaciones y mercados de exportación, ¿no? Si parte de tus importaciones, la mitad la tenés en Occidente y la otra mitad la tenés en Asia, bueno, está bien. Cuando digo Occidente, me estoy refiriendo en términos geopolíticos, porque Corea del Sur es Occidente, por más, digo, me refiero en términos geopolíticos, Corea del Sur es un aliado de Estados Unidos, ¿no? Es un país democrático, no así Corea del Norte, que es un aliado de China, ¿no? Entonces, ¿por qué no importar parte de nuestros insumos de Corea del Sur, otra parte de China? Digo, hay otros mercados, ¿no? Hay cosas que no se pueden reemplazar. Pero bueno, cuestión. eh, eh, de alguna manera me gustaría ver un poco más, eh, digamos, tanto de oportunidades como de desafíos, eh, digo, con intelectuales un poco más solventes, ¿no? Y no este tipo de intelectuales que pareciera, este, por momentos, ser secretarías de prensa del Kremlin o secretaría de prensa de Xi Jinping. Yo creo que un intelectual, un político o un analista no puede ser ni un secretario de prensa de nadie. Tienes que describir la foto y planear una estrategia, ¿no? Esto más en temas políticos, ¿no? Planear una estrategia. La estrategia es una estrategia. El partido puede salir de una manera o salir de otra. Pero la estrategia tiene que ser una estrategia. ¿Se entiende?
el juego puede desarrollarse de diferente manera, puede justo ese día llover, digo, no es tan lineal. Pero bueno, simplemente eso, pensar cosas en función de los intereses argentinos. Este, así que bueno, insisto, en términos de comercio, proteger nuestra industria. Importar lo que por ahora no producimos al mejor precio posible, diversificar fuentes de importaciones para no ser tan frágil. Digo, si todas mis importaciones, o el 70-80% de mis importaciones vienen de un solo país, digo, estoy preso de conservar la buena relación con ese país, ¿no? Entonces, tengo menor margen de maniobra. Entonces, bueno, diversificar fuentes de importaciones en la medida de lo posible y diversificar mercados de exportación en la medida de lo posible para no tener tanta fragilidad geopolítica como en 1929, digamos, ¿no? Pero eso sí, en términos de valores, la Argentina, insisto, es un país occidental que defiende la democracia, defiende el Estado de Derecho, defiende la división de poderes, por más que el presidente medio como que no le gusta tanto eso, la división de poderes, ¿no? Porque eso de solicitar facultades extraordinarias, meter un juez polémico como el hijo en la corte, es un desastre. Yo creo que en términos, en términos de calidad institucional, creo que Alfonsín fue el último presidente con cierta calidad institucional, ¿no? Y no lo digo siendo radical, ¿no? Ni siendo peronista. Y creo que la salida de la convertibilidad fue una oportunidad importante para tener un país normal, tener un tipo de cambio competitivo, digo, tener un plan parecido al plan real en el sentido de 5 reales un dólar, 4 pesos argentinos un dólar, superávit fiscal, comercial, tipo de cambio competitivo y que la inflación oscile entre el 1 y el 3% interanual. De hecho, 2003 tuvo 3% interanual, ¿no? Ya para diciembre 3% interanual. Digo, después, obviamente, fue decayendo todo eso, pasó el interanual al 6%, pasó el interanual luego al 2005 ya para el 12%, digo, un salto interanual a 2 dígitos. Y como saben, todos los que son economistas y los que no lo son también, una inflación en un país tiene que ser de un dígito y baja, la interanual de un dígito y baja, ¿no? Del 1%, del 2, del 3, este, normal, ¿no? 4 como mucho, 5, pero ya cuando la tenés en 7, 8, 9, problemas. Si la tenés, llegaste a los 2 dígitos, problemones. Y si llegaste a los 3, problemazos. Entonces, eh, bueno, obviamente que la inflación de 2 dígitos de forma sostenida volvió con los Kirchner, particularmente con Cristina Kirchner. Entonces, eh, es como que se rompió la oportunidad. Y lo peor de todo es que esa inflación, en lugar de adoptar una política más restrictiva en 2005, luego del salto al 12% interanual, bueno, se siguió con una política expansiva. Lo mismo en 2012, donde el interanual de 2 dígitos también, en vez de adoptar un perfil más restrictivo, no, se siguió con una política expansiva que derivó en una inflación cercana al 24% interanual en 2015. Y bueno, después Macri intentó desactivar esa bomba, bueno, no la pudo hacer, la empeoró, la llevó al 54% y Alberto Fernández al 211%. Entonces, me parece que, obviamente que encima, si vos no controlas la inflación, el tipo de cambio te pierde competitividad, ¿entendés? Y dice, bueno, perdiste la competitividad del tipo de cambio, bueno, entonces, ¿qué pasa? Los exportadores dicen, bueno, no te voy a exportar, porque este tipo de cambio no me sirve, voy a guardarme parte de mi cosecha, voy a liquidar lo mínimo indispensable, bueno, voy a esperar la próxima cosecha con otro tipo de cambio. Y así pasa. Y cuando te exportan menos, se reduce la oferta de dólares en el mercado. Si se reduce la oferta de dólares en el mercado, se reduce la oferta de dólares en el central. Si se reduce la oferta de dólares en el central y encima tenés exceso de pesos porque vos le das con tu política expansiva,
Y si no, el problema de la Argentina es la falta de dólares. Pero me parece que vos generaste la falta de dólares, mi amor. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo, por lo insólito de los comentarios de Cristina Kirchner, que dice, no, el problema de la Argentina no es el déficit, es la falta de dólares. No, mi amor. Digo mi amor, pues digo, mi forma de hablar, le digo así a todas las personas con las cuales tengo confianza. Eh, No, estimada, digo. Al contrario, este, te quedaste sin dólares, ¿por qué? Porque cuando tuviste un interanual de dos dígitos en 2005 y tuviste un interanual de dos dígitos en 2012, digo, con el ritmo de inflación rompiste la competitividad del tipo de cambio. Y por ende tu tipo de cambio dejó de ser competitivo. Ya para, por lo menos para 2012 ya dejó de ser competitivo. Entonces, y peor año tras año, donde 2013, 2014 o 2015, interanual de ya para 2015 23%, según el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces me parece que dice, bueno, entonces, ¿qué te quedaba ahí? O hacer política restrictiva para bajar esa inflación, o devaluar. Si no, no voy a devaluar, voy a hacer un cepo. Peor, porque encima tenés escasez de dólares porque tu tipo de cambio dejó de ser competitivo. Los exportadores, por ende, dicen, no, no van a exportar de más de buenos. Todos quieren ganar plata, digo. Desalentaste la producción agropecuaria. Luego de desalentar la producción agropecuaria, porque se rompió la competitividad del tipo de cambio por la inflación que generaste, bueno, los importadores te exportan menos o te exportan lo mínimo indispensable. Se reduce la oferta de dólares en el mercado y por ende en el central. Y en lugar de generar equilibrios, es decir, tuviste cada vez menos reservas y cada vez más pesos. Cuando lo que tendrás que haber hecho es una política más restrictiva, subir la tasa de interés, dejar de estimularle el consumo, bueno, dejar de estimular el consumo, bueno, y tratás de generar más dólares para que haya un equilibrio entre el circulante y los dólares que tenés en el central. Si no, lo que te estás haciendo es tener dinero sin respaldo, digo, porque en definitiva, viste. Bueno, cuestión. Eh, bueno, todo eso terminó mal y ahora vamos a ver cómo termina ahora, porque así habiendo falta de dólares en el central y aparentemente por ahora el gobierno no quiere, digamos, devaluar y no sé cómo va a hacer para juntar los dólares, pero bueno, ojalá los pueda juntar y que a la Argentina le vaya bien. Y lo digo no siendo partidario de este gobierno, porque tanto Cristina me parece parte del estatismo bobo, ¿no? De creer que el Estado todo resuelve, y mi ley es todo lo contrario, es el fundamentalismo de mercado. Aunque yo creo que el adversario ideal de mi ley no es el kirchnerismo, es el trotskismo. Empieza a hablar del socialismo, porque el socialismo y la caída del muro, y digo, bueno, mi ley está para discutir con un estalinista o con un, no sé, o con un trosco. Ese es su adversario natural, ¿no? Ideológico. Pero yo creo que los Kirchner creen que el Estado presente es meter militantes y ñoquis en el Estado, o acomodar gente en el Estado. Y el Estado presente para mí es eh, reducir las fallas de mercado. Digo, cuando el mercado de la vivienda, hay escasez de oferta en el mercado de la vivienda, que el Estado en conjunto con el sector privado pueda generar más oferta de vivienda en el mercado y por ende que bajen los precios. Porque si el de enfrente me vende en los mismos metros cuadrados, me lo vende a $40.000 el monoambiente, o a $50.000 el monoambiente, y yo lo vendo a 60.000, 70.000, 80.000, ¿a quién se lo van a comprar? A mí o a él. A él. Entonces me obliga a bajar el precio. ¿Se entiende? Cuando hay más competencia y más barata, te obliga a bajar precio, ¿no? Sí, porque si no perdés clientes, perdés ventas. Entonces, me parece que si hay más oferta en el mercado, todos contentos. Baja el precio de las viviendas. Va a ser más fácil acceder a créditos para comprar una vivienda. Eh, bueno, eso es otra cuestión, el tema de los créditos, pero va a ser más fácil, en eso me autocorrijo, va a ser más fácil acceder
a comprar una vivienda. Tratar de hacer una ley de alquileres que sea lo más ecuánime para los particulares que alquilan. Digo, las viviendas, la ley de alquileres para gente que alquila viviendas, no locales comerciales, viviendas, ¿no? Eh, para que no le supere determinado porcentaje de su sueldo. Este, por supuesto, si alquilás un monoambiente y te sale un fangote de plata, bueno, hay que, es una locura. Ahora, si alquilás una supermansión, y obvio que va a ser cara, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Que, o que el Estado, de alguna manera, se encargue únicamente de salud, de educación, servicios de agua y todo lo demás, tener YPF de mayoría estatal o mixta, o mixta con capitales privados locales, ¿no? Economías mixtas, o empresas mixtas, quiero decir, pero después todo lo demás del Estado, todo digamos, el sector privado, ¿no? Solo el Estado, digamos, eh, educación, salud, que también haya privado, obviamente, ¿no? Agua, me parece que el agua no se puede privatizar, agua bueno, y la principal empresa de energía, digamos, ¿no? Que tenga su rama fósil, es decir, utilizando los recursos ya disponibles, su rama verde, su rama de litio, su rama de hidrógeno verde, su rama, es decir, la energía del presente, del futuro, etcétera, ¿no? Para que haya autoabastecimiento energético. Pero bueno, qué sé yo, después es solo eso el Estado, después todo lo demás es privado. ¿No? Que sea lo más sustentable posible para las finanzas públicas. Pero bueno, el Estado está para esas cosas, no está para meter gente a dedo. Y si querés meter gente, metela por concursos abiertos y que gane el mejor. Y el que quiere tener experiencia en el sector público, digo, tenés una pasantía, bueno, si lo hiciste bien, renovás, si lo hiciste mal, te vas. Lo del sector público que gane menos que el privado, un 10% menos. ¿Para qué? Para que el que se mete por concurso se mete por un sentido de propósito, no para hacer plata. ¿Querés hacer plata? Anda al sector privado. Pero si, pero yo quiero ser mozo del Senado. Bueno, está bien. Vas a cobrar un 10% menos que el bar de la esquina, siendo mozo. Entonces me voy al bar de la esquina. Bueno, entonces no querías servir a tu patria. Querías hacer plata. Lo cual no está mal hacer dinero, pero digo, el Estado no está para eso, para mí, ¿no? A mí me gustaría ser político cobrando lo mismo con jubilado de la mínima, pero bueno, por ahora nadie lo hace. ¿Viste? Y si alguno lo hace por ahí, qué sé yo, no lo conozco, ¿no? Algunos me dijeron que algunos troscos hacen eso, pero yo antes de votar un trosco prefiero, no sé, ir a una maratón hasta Luján, de La Plata hasta Luján, ¿viste? Ni loco. Así que bueno, ni trosco ni libertario. No, ni peronista ni radical. Aunque gorila no soy, pero ni peronista ni radical, ¿no? Yo ya no, ni pro. Yo soy Emanuel, punto. Suena muy personalista. Puede sonar populista lo que acabo de decir. Yo soy Emanuel. No, pero lo que quiero decir es que vos qué sos, peronista, radical, socialista, del PRO, de la UCR, del Trosco, libertario. Yo soy Emanuel, libre pensador, independiente. Punto. Yo me represento a mí mismo. Creo que el último economista que más o menos la vio, parafraseando el presidente de la Nación, fue Robert Lincoln, ¿no? Porque entendía que a veces había que adoptar, eh, a veces la economía, entiende que la economía a veces requiere, en una depresión económica, tipo 1929, en Estados Unidos, requiere una política más, eh, llamémosle, que en algunos momentos de depresión económica requieren, o los momentos de crisis muy grandes, requieren, digamos, un enfoque un poco más heterodoxo, y los momentos de inflación alta requieren enfoques más ortodoxos, ¿no? Sin caer en ese dogmatismo. Entonces, y teniendo mucho cuidado de los índices de inflación interanual, teniendo mucho cuidado respecto a que se conserve la competitividad del tipo de cambio,
Y hace pocas horas vi un video del tipo, del economista en 2013, pensar que en él confió Dualde y en él confió que Dualde está re quemado por su vacunatorio VIP, un desastre, cosa que repudio que haya hecho. Em, pero tanto por Dualde como por Alfonsín fue valorado René Rico, ¿no? Así que, em, así que, bueno, simplemente eso. Es importante tener una inflación de un dígito interanual y baja. Es importante tener equilibrio fiscal. Es importante em, tener superávit comercial y sobre todo es importante que la Argentina se integre como país democrático y occidental y pragmático en términos de comercio, ¿no? Me acuerdo que Macron, que tiene una tendencia a mandarse muchos errores últimamente, pero no lo digo por el primer ministro, me parece bárbaro el primer ministro, pero digo, igual me hubiese gustado más que hubiese sido, no sé, Glucksmann o algún moderado del Partido Socialista, excluyendo a la Francia insumisa, que es un sector minoritario del NFP. Pero decía Macron una vez, digo, en relación a su relación con Occidente, nosotros somos aliados de Occidente, no somos vasallos, ¿no? Y eso yo creo que la Argentina tiene que ir por ahí. Ya lo dije mil veces esto, ¿no? La Argentina, este, digamos, tiene que ir por ahí. Eh, digo, la política exterior francesa, que tiene eh, gran parte de su producción local vinculada a... Gran parte de su producción local no, que produce gran parte de su armamento. Digo, estas son las bases militares que tienen nuestros amigos estadounidenses. Y cuando digo amigos no lo digo irónicamente, lo digo literalmente, ¿no? Son aliados occidentales, con el cual tenemos algunas diferencias con el tema Malvinas, porque creo que en eso han sido un poco injustos. Y esto lo dije en privado también, ¿eh? Lo dije en privado también. Lo mío en público que en privado. Este, yo en ese sentido soy así. Existiendo los teléfonos, ¿no? Los teléfonos, la privacidad no existe. Lo mío en público que en privado. A un diplomático se lo dije esto. Estadounidense, ¿no? Mi guía si me dio bola o no, es otra cosa, ¿no? Pero, pero digo, la Argentina tiene que ser en modelo francés. Miren, Francia es miembro de la OTAN hoy en día, ¿no? Si bien De Gaulle los echó, pero bueno, Francia es miembro de la OTAN. Sin embargo, no tiene bases militares estadounidenses dentro de su territorio. Están gran parte concentradas aquí, ¿no? Alemania, sobre todo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Perdón que bostecé. Eh, que no hay una sola forma de integrarse a Occidente, ¿no? En términos geopolíticos. Argentina puede ser un gran aliado de Occidente, que esté todo cohesionado, ¿no? En nuestros valores por la democracia, tenemos en la UE, tenemos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Argentina, etcétera. Y que, bueno, podamos, digamos, cooperar, ¿no? Pero cooperar no implica tener bases militares estadounidenses o bases de investigación científica chinas. Digo, me parece que hay muchas formas de ser occidental. Vos podés ser occidental como hace Alemania, que tiene llena de bases militares estadounidenses, o podés ser occidental siendo como Francia, que tiene gran parte de su producción militar es local, no toda, pero sí gran parte de sus aviones y su armamento, y en definitiva eso, ¿no? Y eso tan. Entonces, insisto, en Argentina debe solucionar este tema, con el tema Malvinas, lo debe solucionar por la vía diplomática. Y el día que solucione el tema por la vía diplomática, no va a haber ningún zurdito que diga, bueno, nos salimos a China porque
porque China nos acompaña por el tema Malvinas y después Occidente no, entonces somos anti-Occidente, digo, no, no. El día que recuperemos las Malvinas por la vía diplomática, no va a haber ningún psicobolche que diga que hay que comprar aviones chinos, no sé qué cosa, ¿no? Entonces, insisto, yo no soy anti-China, yo soy anti-autocracia, anti-autocracia, anti-teocracia también, si me voy a Irán, ¿no? Entonces, yo soy anti-autocracia. Para mí el mundo se divide entre democracias y autocracias. Yo estoy del lado de las democracias. ¿Se entiende? Entonces, para mí, vos podés tener mucho progreso económico, podés tener gas, podés tener lo que vos quieras. Pero si no tenés democracia y encima cada vez que surge alguien a querer desafiarte o a querer protestar en contra tuya, vos le das palo, 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 palo y cárcel, digamos, ¿no? De manifestaciones pacíficas o, o líderes o gente que aparece muerta en circunstancias extrañas, no. A mí me gusta la democracia. La Argentina sufrió mucho el tema de derechos humanos, ¿eh? O sea, me gusta la democracia plena, ¿no? Democracia plena. Para mí autocracia hay en, viste, Venezuela, este, etcétera, ¿no? En China, Rusia. En el caso de China, bueno, por lo menos tiene un gran progreso económico como su costado positivo, como su costado negativo, insisto, las violaciones de los derechos humanos. Que en eso no nos vamos a poner de acuerdo con los chinos, pero sí, bueno, es un país de luces y sombras. Gran progreso económico y grandes violaciones de derechos humanos. Estados Unidos, digamos, un gran presupuesto un gran presupuesto de defensa, pero al mismo tiempo muchas desigualdades, mucha concentración de la riqueza, una sociedad armada, que en eso no estoy de acuerdo, con la libre portación de armas no estoy de acuerdo. Alemania es un gran estado de bienestar, pero que no tiene gas. O sea, no sé, Argentina, bueno, es un gran país, pero tiene una deuda con la transparencia. Por eso hablaba de los concursos y todo lo demás. Entonces, cada país tiene sus luces y sombras y está bueno saber, digo, de qué lado está uno. Digo, Argentina es un país occidental que está teniendo una relación casi colonial en términos económicos con China. Y eso no me parece positivo. Ni con China ni con nadie. Digo, con China, insisto, si en 1929 te diste cuenta de la fragilidad de tu modelo geopolítico, porque Reino Unido te dijo, no te compro más, mejor dicho, te compro menos ahora. Ahora te voy a empezar a comprar un poquito menos de ganado, te voy a comprar un poquito menos de. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Bueno, te entraron menos divisas. Basaste todo tu modelo en producir en el agro. No diversificaste la matriz productiva. Pues tu principal comprador es el Reino Unido, con quien tenés una disputa territorial, encima, ¿no? Y claro, porque había que seguir a la potencia industrial del momento para las autoridades argentinas de ese momento. Bueno, ahora hay la potencia industrial del momento es China. Bueno, ¿y qué hacen? Lo mismo que hicieron antes. El 70% de las exportaciones del agro van a un solo comprador, que ahora no es Reino Unido, sino que es China. Bueno, y si mañana China, como hizo el Reino Unido antes, te dice, no te voy a comprar tanto, te voy a comprar menos, ¿qué haces? Que encima te faltan los dólares. ¿Qué haces? No sos un genio de la geopolítica, sos un boludo. Sos un boludo. Porque pasar de una dependencia a otra no es un ejercicio de soberanía, es la creación de nuevas dependencias. Sos un boludo.
Y encima, con ese al cual le vendía el 70% de tu producción agropecuaria, encima era la principal amenaza para tu industria. Y lo mismo con los británicos. Si quería levantar la cabecita a tu industria, pero no, ¡pac! ¿Viste? No. Entonces, me parece que no la ven. Tocatlián no la ve, ¿no? Parafraseando al presidente. Y Milei tampoco la ve, porque Milei, o sea, al mundo que se protege de China, Milei le propone el laissez-faire, digamos, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Digo, es como que tampoco lo está viendo, ¿no? Entonces, qué sé yo. Bueno, los despido eh, y me voy. Listo. Chau, chau. Termino esto. Chau, chau.